Buenos días, mi nombre es Belén Sancho Romero, tengo 21 años, pertenezco a la Comisión de la Falla Obispo Jaime Pérez Luis Oliag del sector y agrupación Quatre Carreres. Actualmente estoy estudiando el doble grado de Derecho IADE en la Universidad de Valencia y compagino mis estudios trabajando en una empresa de eventos musicales en el Departamento de Administración. Fuerte, feliz y proactiva. Pues me gusta mucho leer. La verdad es que este año he tenido menos tiempo para dedicarle a la lectura, pero me gusta mucho leer. Además, también soy monitora de actividades de tiempo libre en un movimiento de la diócesis que se llama Juniors. Me gustan mucho los niños, me gusta mucho salir en bici a la playa y pasar tiempo con mi gente. Pues yo diría que no ha sido directamente un desafío mío personal, pero lo he vivido como un duelo porque mi yaya está muy malita y este año ha sido un poco complicado porque no la he podido ver en todo lo que me gustaría y ella yo sé que lo ha sufrido también. Y este año precisamente ha sido difícil eso, pero ella siempre me ha dicho que estamos juntas en el corazón y de esta forma lo he superado, sintiéndola cerca con pequeños gestos y pequeños guiños que me ha ido dejando. Pues sí, mi ídolo es mi abuela. Es una persona que es muy cercana con todo el mundo. Mi abuela es una persona muy buena y muy tranquila. Y pues la tengo como referente en la vida porque ha sufrido mucho también en su vida personal, ha tenido que lidiar con el fallecimiento de su marido y 4 hijos y la resiliencia con la que ha salido adelante y ha llevado a flote su familia para mí es digno de admirar, porque siento que le debo mucho a Valencia. Las Fallas son mi forma de vida y siento que le debo a Valencia todo lo que me ha dado, se lo tengo que devolver de alguna forma y yo creo que esa forma sería dedicarle un año completo de mi vida a las Fallas, a los valencianos, a los falleros y pues sería el sueño de mi vida hecho realidad. Integradora, cercana, digna de admirar, que todo el mundo se pueda sentir representado por ella, porque al final es la figura que nos representa a todo el colectivo es muy diverso y considero que tiene que ser una persona que realmente tenga ganas de conocer a todo el mundo, de hablar, de aprender de los demás, de toda nuestra ciudad, de nuestra cultura y también de los no falleros. Creo que tiene que representar muy bien a todo el colectivo valenciano. Pues en 5 años me gustaría estar con la carrera, el doble grado terminado, habiendo hecho un máster, ojalá casada y quién sabe si con algún hijo, no lo sé.